Por culpa de una enfermedad no pude el pasado lunes impartir la clase de Educación para la Ciudadanía de primero de bachillerato. Voy a filmar la clase que tenía que haber impartido, no solamente para recuperar el tiempo perdido, sino también porque realmente pienso que las cosas que quiero explicar son interesantes para la gran mayoría de las asignaturas que impartimos en el Departamento de Ciencias Sociales. El tema: la alteridad, la diferencia, el rechazo a aquello que es distinto, el rechazo de la diferencia. Para empezar, tenemos que reconocer que el ser humano es, ante todo, un animal. Somos animales y los animales tenemos que sobrevivir. Nosotros estamos continuamente alerta ante todas aquellas amenazas que se nos presentan o se nos puedan presentar. Lo desconocido es, en principio, una amenaza. Una amenaza que después puede resultar que no lo es. Ahora mismo pienso en la reacción que tuvo mi nueva gatita cuando vio al gato mayor que teníamos en casa. La primera reacción fue pegarle un gran bufido. ¡Terror! ¿Qué es esto? Un animal que no conozco. A los pocos días ya eran inseparables y lo siguen siendo. Prácticamente ahora son padre e hija. Pero es completamente comprensible que en un primer momento la gatita lo viera como algo peligroso, porque era algo que no conocía. Así que tenemos que ser conscientes de que el ser humano, por ser animales como somos, tendemos a desconfiar, a tener miedo, a tomar una precaución frente a aquello que no conocemos. Tomamos precaución contra aquello que es diferente. Ahora bien, ¿diferente con respecto a qué? Pues diferente con respecto a aquello a lo que estamos acostumbrados o a aquello que nos rodea. Ese otro, eso que es diferente, es la alteridad. De tal manera que nosotros nos situamos en una zona de confort cuando estamos rodeados de aquello a lo que estamos acostumbrados o que pensamos que es igual que nosotros. Y nos encontramos, por el contrario, en una zona de tensión cuando tenemos que convivir, descubrir aquello que es diferente, aquello que es distinto, aquello a lo que no estamos acostumbrados. Asimismo, tenemos que ser conscientes de que el ser humano, como animal, es de carácter gregario, es decir, se siente mucho más a gusto en un colectivo que le es afín, que se asemeja, porque eso otorga, al menos a nivel psicológico, protección. Nos sentimos reconfortados, nos sentimos tranquilos si nos encontramos dentro de aquello que es similar a nosotros, que tiene una apariencia física similar, que se comporta más o menos igual, que piensa de manera parecida, etcétera, etcétera. De tal manera que siempre hay un deseo de buscar y de relacionarnos a aquellos que son parecidos a nosotros. Es un mecanismo también de autodefensa. Evidentemente, en esta búsqueda de los que son, entre comillas, iguales, hay también una búsqueda de la solidaridad. El ser humano, al reconocer a aquellos que son afines, puede ejercer una solidaridad con ellos, porque esa solidaridad va a reforzar la seguridad y la estabilidad. Estoy pensando de nuevo en mis gatitos. Mis gatitos, a los pocos días, muy pocos días de conocerse, ya estaban lamiéndose mutuamente, se estaban lavando, porque se reconocen como afines, se reconocen como iguales de la misma especie y entienden por instinto que su deber es lavarse, es enseñarse unas cosas los unos a los otros. El grande, el adulto, le enseña a la pequeña, pero la pequeña también le enseña algunas travesuras y algunos truquillos al mayor. Es bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano como individuo y como colectividad también se comporta así. Es lógico que esa relación con los que son, entre comillas, iguales, consiga una solidaridad
que te haga obtener esa seguridad, esa estabilidad que necesitamos todos para sobrevivir. Hasta ahí está la cosa clara. Pero también hay que reconocer que una manera de reforzar los lazos entre los que son, entre comillas, iguales, consiste en hacer frente a la alteridad, en hacer frente a aquello que creemos que es distinto. Y aquí estamos llegando ya al meollo de la cuestión. Al ser humano le gusta identificar aquello que es distinto, aquello que no se parece a nosotros, en teoría. Y una vez identificado, se le ponen etiquetas y a veces incluso se establecen prejuicios partiendo de esas etiquetas. Ah, es que este determinado tipo de ser humano es así o es asao. Sin medias tintas. Reconocemos de inmediato la etiqueta. Ejemplo, los gitanos son de esta manera, los homosexuales son de esta manera, las mujeres son de esta manera, o los hombres son de esta manera, o los rumanos son de esta manera, o los vascos son de esta manera. Y de esas etiquetas no salimos. Las etiquetas inmediatamente nos hacen adoptar unos prejuicios, de tal manera que partiendo de esos prejuicios hacemos una piña frente a esa alteridad. Sobre todo cuando en nuestro confort, en nuestro entorno de lo acostumbrado, de lo que es teóricamente afín a nosotros, tenemos de pronto que convivir con algo, con alguien, con una persona, con una comunidad que es diferente. Claro, esto todavía puede ir a más. Puede ocurrir que una manera de reforzar los lazos identitarios, es decir, de sentirnos parte de un grupo, de reforzar ese gregarismo del que antes hemos hablado, consiste en burlarse o incluso atacar a aquellos que son distintos. Y yo suelo poner pues el ejemplo de la clase de educación primaria o de educación secundaria, en la que se aísla o se hace burla o incluso a veces, esto es lo peor, se persigue a aquellos chicos y chicas que son distintos. ¿Distintos en qué? Pues aquí ya digo que la variable es bastante amplia. Aquella chica que tiene sobrepeso, el chico que tiene pluma, el chico que es un poquito torpe y no entiende las cosas que explica el profesor, la chica que es de familia bien y que es repipi, el chico que es de etnia gitana o la chica que es refugiada porque ha llegado en patera. Ya digo que hay múltiples posibilidades, pero enseguida el grupo humano atiende a identificar a esas personas como distintas. A veces incluso puede ocurrir que esos alumnos, esas alumnas que son distintas, quieren reforzar su diferencia. Hay muchas personas a las que les gusta demostrar lo distintas que son, porque es una manera de autoafirmarse en lo que uno es. Eso no es ni bueno ni malo, es una opción. Hay personas que parecen más a gusto, pues diluyéndose en la masa, y hay personas que por el contrario quieren reafirmar su personalidad diciendo o manifestando con mayor claridad esa diferencia. Pero lo cierto es que cuando el colectivo identifica la diferencia, tiende a ponerle etiquetas y a andar con ciertos reparos. Y lo peor es que esto puede ser utilizado por el colectivo para hacer piña. A veces liderado ese colectivo por una o por dos personas, que suelen ser el graciosillo de la clase, el chulito de la clase, o la niña bichillo de la clase, que hace su grupito de amigos, su grupito de amigas, a partir de la burla de tal. Vamos a reírnos de tal, vamos a reírnos de cuál, vamos a reírnos de ese o de esa, vamos a hacer burla, vamos a pasarnos memes, vamos a insultarle en el recreo, vamos a aislarle, vamos a decirle que somos amigos suyos, pero después nos reímos. Vamos a hacerle cosas por el grupo de WhatsApp, que esto ha pasado en alguna ocasión, o por Instagram, o por las redes sociales que sean. Eso puede llegar a convertirse en bullying, que creo que
todo el alumnado sabe lo que es el bullying, ¿no? No siempre se llega al bullying, no siempre, afortunadamente, porque el bullying es un delito, pero con bastante frecuencia se suceden estos procesos que suelen tener una doble consecuencia. Para el grupo que aísla o se burla de la otra persona, mayor refuerzo identitario, se sienten a gusto, se sienten con confort. Y hay muchas personas incluso que aunque no estén a gusto haciendo esa burla, la hacen o por lo menos callan ante la burla porque piensan, de esta manera no se meten conmigo, de esta manera me aceptan en el grupo, de esta manera voy a ser amigo o amiga de ese chico, de esa chica que es líder y por tanto voy a ser parte de los líderes de la clase, ¿no? Eso pasa con bastante frecuencia. Y la segunda consecuencia es para la persona o las personas que sufren ese rechazo. Pues evidentemente esas personas se sienten poco integradas. Verán cómo mina su autoestima. Puede ocurrir que se vuelvan de peor humor. Puede ocurrir que dejen de rendir en los estudios. Y muchas veces no tienen el atrevimiento de contárselo a sus padres porque les resulta una vergüenza. Porque para muchos seres humanos no ser aceptado por el colectivo es un motivo de vergüenza. Todo ser humano quiere estar en un colectivo, marcando diferencias o no, sintiéndose con mayor personalidad o con menos, a todo el mundo le gusta ser parte del colectivo, porque ser parte del colectivo es que te reconozcan y es tener seguridad. Pero esas personas no se van a sentir ni a salvo ni seguras y se les va a hacer daño, ¿eh? Esos comportamientos les hace daño. Bueno, pues estas situaciones que por desgracia profesores y alumnos hemos visto en las clases muchas veces se repiten en muchos otros colectivos humanos. ¿Qué sé yo? Se puede repetir en los colectivos de los habitantes de un bloque de pisos, en una familia, en una cofradía, en un equipo de fútbol. Hay millones y millones y millones de posibilidades. Pero también se pueden producir en los grandes colectivos, en las sociedades humanas. Y aquí estamos hablando ya de los problemas de convivencia, que a lo largo de la historia han sido y serán. Problemas de convivencia que pueden ser, pues qué sé yo, los referentes a los judíos. A esos judíos que tras los enfrentamientos con el Imperio Romano se distribuyeron por todo el Mediterráneo en un proceso llamado diáspora y tuvieron que convivir con otras sociedades distintas, con la sociedad del Islam medieval, por ejemplo, o con los reinos cristianos del feudalismo en esa misma Edad Media, o después con las monarquías autoritarias de la Edad Moderna, o con las dictaduras totalitarias de Hitler y de Stalin, por ejemplo. Conflictos que, como sabéis, alcanzaron su cenit con el Holocausto, que el régimen de Hitler estableció a partir de 1942 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y que acabó con la vida de muchísimas personas de la manera más cruel. Pero no es solamente el caso de los judíos, que quizás es el más llamativo. Hay muchísimos otros casos en los que las sociedades han sido intolerantes, porque no han sido capaces de reconocer que esa alteridad no es tal. Es decir, en reconocer que los seres humanos somos todo eso, seres humanos, con diferencias lógicas. Los seres humanos no somos nunca iguales, todos somos diferentes a todos. Pero por detrás de la manera de comportarse, del sexo hombre-mujer, de la orientación sexual, de la categoría social, rico, clase media, pobre, de la religión una o la otra, o de la no religión, del color de la piel, aparte de todas esas circunstancias, todos somos seres humanos. Y no hemos sido capaces de reconocerlo. Siempre vemos la alteridad, por los motivos que hemos dicho antes. Porque nos sentimos incómodos ante la alteridad, pero también porque hacer piña frente a algo distinto nos agrupa y nos hace gregarios. Por tanto, hay que comprender el motivo por el que existe ese rechazo a la alteridad, tanto en los pequeños colectivos, en la vida del día a día, como en las grandes sociedades. Ahora bien, comprender no significa tolerar. No se puede tolerar
el rechazo a la alteridad. Hay que luchar contra aquellos que son intolerantes. Eso sí, no se puede ser tolerante con aquel que es intolerante, con la persona intolerante o con las sociedades intolerantes, o con las religiones intolerantes con otras religiones, o con el ateísmo que no tolera la existencia de religiones. Tenemos que ser capaces de reconocer las cosas que nos unen y de tolerar las cosas que nos diferencian, pero siempre partiendo del diálogo y partiendo de la comprensión, partiendo del reconocimiento del otro y de que el otro tiene derecho a pensar de una manera distinta. Luego, por supuesto, se puede discrepar y se puede rechazar determinadas cosas del otro, de la otra persona y del otro colectivo. Por supuesto que sí. Esto no consiste en que cada uno haga o piensa lo que le dé la gana, no, ni muchísimo menos. No se puede hacer en un mundo en el que todos vivimos interrelacionados lo que a uno le dé la gana. Ni siempre se puede actuar en función de los criterios personales, porque a veces esos criterios personales chocan precisamente con el derecho a la libertad, con el derecho a la felicidad de los demás. Que la felicidad de los demás debe ser el máximo objetivo de la sociedad humana, del colectivo humano. O por lo menos así lo establecieron los filósofos ilustrados en el siglo XVIII. No se trata de permitir que todos hagan lo que quieran y todos piensen lo que quieren. Se trata de comprender al que es distinto, de comprender a personas de otras orientaciones sexuales, de otras razas, de otra categoría social, de otra religión, de otra cultura diferente. Y de ser capaces de convivir pese a esas diferencias. Convivir, repito, no significa tolerar todo lo del otro. Significa llegar a puntos de encuentros en los que todos podamos reconocernos a nosotros mismos en el que tenemos enfrente. Esa creo que sería la idea principal que debería guiar a las sociedades humanas. Desdichadamente, esto muchas veces, la mayoría de las veces, no es posible. Y no lo es, primero porque el ser humano es muy cabezota. El ser humano es incapaz de pensar y muy confortable. Si te sientes a gusto así, ¿para qué vas a cambiar? Si tú estás muy bien entre los tuyos y rechazando lo que es diferente, ¿para qué vas a modificar tus hábitos? Pura comodidad. También puro animalismo, porque esa actitud en el fondo lo que está haciendo es perpetuar el comportamiento animal. Pero también porque las circunstancias del entorno no son las más apropiadas. Estamos viviendo una época de crisis. Una crisis económica de la que apenas estábamos saliendo, una crisis del sistema capitalista, una crisis de los valores de la democracia y una crisis acentuada por la pandemia que actualmente estamos sufriendo. Y esa crisis, ese proceso de transformaciones rápidas, nos está conduciendo a buscar refugio inmediato. ¿Tenemos miedo? Tenemos miedo de quedarnos en paro, de perder nuestro nivel de vida, tenemos miedo de los inmigrantes que llegan y que son distintos, tenemos miedo de los terroristas que están al acecho y que desean acabar con nuestro sistema. Me refiero al terrorismo islamista. Tenemos miedo de aquellos que piensan distinto. Tenemos miedo de la crisis médica. Pánico ante la idea de poder fallecer del coronavirus en un plazo de 2 semanas o 3. Todo ese miedo nos hace extremar nuestra manera de pensar, nos hace ser más radicales y nos hace buscar más que nunca el confort. Y por tanto rechazamos con mayor virulencia aún aquello que es distinto. A esa persona, a ese colectivo que viene en nuestro entorno a desestabilizarnos porque no somos capaces de comprenderlos. Entonces, claro, todo este contexto que nos causa estrés, pánico, hace que acentuemos nuestro rechazo a lo distinto. Porque además, si logramos echarle la culpa de los problemas que tenemos a lo que es distinto, nos sentiremos mucho más a gusto. Todos somos conscientes de que los problemas que tenemos tienen una explicación muy compleja. Sin embargo, si le damos una explicación sencilla, nos sentimos más a gusto. ¿Por qué?
porque si la explicación es sencilla, también la solución es sencilla. Todos sabemos que ha habido teorías sobre el coronavirus que dicen que el origen está en China, ¿verdad? Bueno, pues si identificamos un enemigo, el virus chino, pues ya podemos desfogarnos frente a los chinos, podemos echarle la culpa a alguien concreto, a una nación que tiene nombres y apellidos, que está en una frontera determinada, y nos quedamos más tranquilos. El terrorismo islamista. Todos sabemos que estos terroristas son personas que han nacido en Europa, en familias que han sido emigrantes, pero ellos han nacido aquí, en nuestra tierra, y que en un momento dado han radicalizado su religión islámica, generalmente a través de redes sociales. Pero es mucho más fácil decir que son los extranjeros que vienen aquí a trabajar, a quitarnos el trabajo y encima a vivir de nuestra seguridad social. ¿Por qué? Porque de esa manera te sientes mucho más tranquilo. Si reconoces la realidad, es decir, que todos esos terroristas salen de nosotros mismos, son personas que han vivido en nuestro entorno, que han nacido aquí y que han conocido nuestra sociedad más libre que la de ellos, nos sentimos muy intranquilos. Es mejor decir, no, son los que vienen de fuera. Por tanto, si cerramos las puertas y dejan de venir los de fuera, se acabó el problema. Y además se acabó el paro porque ellos nos quitan el trabajo. Claro, es una solución muy sencilla y completamente falsa ante un problema muy complejo. Y eso da lugar a la aparición de los fenómenos populistas, a los que me gustaría dedicar otro vídeo. Pero en cualquier caso, con la charla que llevo, creo que llevo ya pues casi 25 minutos, es mejor ir dejándolo. Me parece suficiente. Creo que las ideas que se han expuesto son las ideas que yo quería transmitir. Y sobre todo me encantaría que todos aquellos chavales, todas aquellas chavalas que habéis visto este vídeo, reflexionaran. No quiero ser aquí un predicador que diga aquello de tenemos que ser buenos y portarnos bien con todos los demás y ser generosos con aquellos que vemos distintos. No quiero entrar en esa línea de ternurismo y de casi catequesis. No voy por ahí. Quiero más bien que reflexionéis sobre lo que es el ser humano, sobre por qué se comporta así y sobre cómo es posible ir superando esos comportamientos, porque el ser humano evoluciona. A lo largo de estos milenios que el ser humano lleva sobre la Tierra, se ha cambiado mucho y se han conseguido logros bastante interesantes. Yo creo que ahora las personas son en general más felices que hace siglos. Hemos conseguido un bienestar mucho mayor que el que había, pues qué sé yo, en el siglo I después de Cristo, en el siglo VIII o en el siglo XV. Hemos empeorado también en algunas cosas, todo hay que decirlo, pero en general hemos mejorado, hay más bienestar. Y todo ello porque el ser humano ha sido capaz de ir alejándose de ese animalismo que hemos dicho antes. Porque ha sido capaz de reconocer lo que venía del instinto y de avanzar para superar ese instinto y construir un mundo más feliz. Bueno, pues caminemos hacia ello, reflexionemos, apliquemos lo que hemos estado diciendo a cada una de las épocas históricas que estudiamos en las asignaturas de sociales. Y vamos a ver qué conclusión podemos sacar de todo ello. Muchísimas gracias por vuestra atención.